Bendito es el Señor, amén. ¿Sí recuerdan lo que estuvimos viendo la semana pasada? Sí, ¿qué? Ay, perdón, es que pasen a su clase, por favor. ¿Quieres ir a una clase, hija? ¿Quieres que te den dulces? ¿Quieres jugar juegos? ¿Sí? A ver, Delphi, llévate la niñita, a la pequeña. Ahí está. Bueno, que se alcance a ver bien, que se note lo que está escrito. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver ahí las letras? Sí, no importa más, me interesa que se enfoque ahí, que se vea clarito ahí. Hacia abajo, hacia abajo. Ahí está. Bueno. ¿Para qué? Jálale, hija, bájalo, bájalo y así jálale para así, así, sí se puede. Gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces la semana pasada estuvimos mirando, si recuerdan, estuvimos mirando Efesios 5:1. Amén. Y Efesios 5:1. Gloria a Dios. Entonces estuvimos viendo Efesios capítulo 5, verso 1. Pásame también por ahí, hija, el plumín, por favor. Ok. Estuvimos viendo Efesios 5:1. Amén. En adelante. De limón. Gloria a Dios. Y pues estuvimos viendo algunas palabras, ¿verdad? De hecho, creo que nada más vimos una palabra. Pero estuvimos viendo, vamos a dar un repaso rápido. Estuvimos viendo acerca acerca de este pasaje, en donde encontramos primero lo que está escrito ahí. Y dice así: el subtítulo de este pasaje es Resultados de la justificación. ¿Ok? Entonces estuvimos leyendo esta parte. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio, es Romanos, perdón. Ay, Humberto. Romanos capítulo 5:1, perdón. Discúlpenme. Búsquenlo, Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, verso 1. Ah, ok, sí, Liz. Ahí arriba, para que salga. Uno, ok. Vamos a verlo. Sí, Liz, gracias. Y ya después, si ya algunas cosas que vayan apuntando ahí, por favor, si me haces favor de apuntarlas. Romanos capítulo 5:1. Vamos a verlo. Ok. Bueno. Entonces dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya.
Entonces aquí vamos a encontrar algunas cosas de las cuales les había hablado. La situación de la esperanza. Amén. El esperar, el tener paciencia. Amén. Para saber qué es lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Es hasta el verso 5. Gloria a Dios. Y bueno, estuvimos viendo la palabra justificación. ¿Sí? La justificación, habíamos hablado que en el griego es la palabra dikaio, que significa pronunciar, aceptar o tratar como justo, y también con derechos a todos los privilegios que merecían los que guardaban la ley. Esto está, ya lo vimos, algunos de los privilegios, de las bendiciones, ¿verdad? El Salmo 103, aleluya, gloria a Dios. Entonces estuvimos viendo que justificación significa pronunciar, aceptar o tratar como justo. Amén. Eso es lo que significa. Ahora, es algo importante y vital la justificación. ¿Por qué? Porque dice que hemos sido justificados, ¿sí? Y eso significa que nosotros hemos sido pronunciados justos, hemos sido aceptados como justos y somos tratados como justos. Bien sabemos que nosotros todavía hay imperfección, hay falla, hay pecado, ¿sí? Pero Dios nos justificó, o sea, nos ha declarado legalmente justos. Y esto no depende de las acciones que nosotros tengamos. No depende de que si yo me porto bien, Dios me justifica. Si me porto mal, Dios me quita la justificación. No. Ya una vez habiendo aceptado a Jesucristo, nosotros hemos sido justificados por el Señor. Amén. No entra en acción nuestras obras. No se trata de lo que yo pueda hacer para ser propicio delante de Dios. No, es lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario para que yo fuera justificado por la fe en Él, de tal manera que yo fuera aceptado por Dios. Amén. ¿Y esto qué beneficio nos trae? Pues nos trae todos los derechos y privilegios que merecían los que guardaban la ley. ¿Sí? Hay una parte, les decía, en el Pentateuco, hay una parte donde está una columna de bendiciones y una columna de maldiciones. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, toda esa columna de bendiciones la ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y aquí estuvimos viendo algunos de los beneficios que Dios trae sobre nuestra vida. Hablamos que Dios perdona todas nuestras iniquidades, pasadas, presentes y futuras. Dios sana todas nuestras dolencias del alma y físicas. Ahorita oramos, ¿verdad? Oramos por el hermano Julio, oramos por el hermano Víctor, oré también en la mañana por el esposo de mi hermana Heidi, y creemos que Dios va a operar su sanidad divina en cada uno de ellos. Amén. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Amén. Hablábamos que a veces nosotros por malas decisiones, a veces nos metemos en problemas, nos metemos en situaciones que están complicando nuestra vida, pero dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que nos va a sacar cuando nosotros clamamos y nos va a sacar de ese agujero, de ese callejón en el cual nos metimos y no encontramos la salida. Él rescata del hoyo tu vida, ¿sí? Y además, Él te corona de favores y misericordias, nos corona de favores y misericordias. Dios es bueno con nosotros, aleluya. Y entonces Él hace misericordia con nosotros. No nos trata conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a sus misericordias. Aleluya. Gloria a Dios. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando nosotros estamos comiendo de la palabra de Dios, dice la Biblia, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando esa palabra que sale de la boca de Dios es comida por nosotros, es recibida por nosotros, es asimilada, Él sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. Amén. Él rejuvenece nuestra mente, Él rejuvenece nuestro cuerpo, Él rejuvenece nuestra alma, Él nos da bendición en gran manera. Aleluya. Gloria a Dios. Ok. Después les dije acerca de esto que tiene que ver con un versículo que respaldo, ajá, es un respaldo que habla de que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde, ¿ok? Y eso lo vimos en Romanos
11:29. Vamos a buscarlo. Y esto tiene que ver con la justificación, ¿sí? Hay hermanos que cuando llega un determinado momento en donde caen en pecado, sienten condenación en su corazón, ¿sí? Y gracias, mi hermano, gracias. Sienten condenación en su corazón y piensan que por la situación en la que se encuentran, pues no son dignos de acercarse a Dios o de buscarlo, o de congregarse, ¿sí? Pero ¿quién es justo? A ver, ¿hay alguien aquí un justo por sus propios méritos? Ayúdeme a orar porque hice un acuerdo con un hermano. Un hermano va a dejar algo que tiene que dejar y me dijo que hiciéramos un acuerdo y entonces me dijo, si usted deja el refresco, yo dejo esto. Entonces voy a tenerme que sacrificar en gran manera, voy a tener que abandonar el refresco y él va a abandonar eso que me dijo, ¿ok? Bueno, que Dios lo va a cambiar, ¿verdad? Pero le voy a seguir el juego para que obedezca a Dios, ok. Pero sí lo voy a hacer, ¿ok? Bueno, gloria a Dios, ok. Entonces, Romanos 11:29, ¿qué dice? Si alguien lo quiere leer. ¿Sí? Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Micrófono ahí. 11:29, sí. Dice, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Ajá. Gloria a Dios. Nada más es ese verso, sí. Bueno, en la versión 60 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y habíamos dicho que la salvación es un don de Dios. Amén. Entonces, como la salvación es un don de Dios, irrevocable significa que uno no puede renunciar a ello. ¿Sí? Si tú digas, no, 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 Señor, ahora ya no quiero ser tu hijo. Dios te dice, niguas, ya eres mi hijo para siempre. Ya no te voy a dejar. Amén. Entonces, es irrevocable, es irrenunciable el don de la salvación. Ya no puedes zafarte de esa salvación. Dios te ha engendrado, ya eres su hijo y va a hacer esto por la eternidad. Amén. Es para dar gozo, ¿no? Amén. Porque a pesar de nuestros errores, Dios nos ama y no nos desecha como hijos. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Ok, entonces también vimos que en Efesios 2, 8 y 9, ya no lo busquen, ahí dice, la salvación es un don de Dios. Ponle don de Dios, ¿sí? La salvación es un don de Dios, ¿sí? Entonces la salvación no se puede perder porque los dones son irrenunciables cuando los recibimos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ese era un paréntesis. Entonces vamos a continuar con la lectura de Romanos capítulo 5, ¿sí? Y la siguiente palabra dice, justificados pues por la fe. Busquen otra vez Romanos 5:1, ¿ya lo tienen? Dice así, justificados pues por la fe, ¿sí? Ya vimos todas las bendiciones que hay para nosotros cuando hemos sido justificados, pero dice que fuimos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por la fe en Él hemos sido justificados. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón y le dijiste, ven Señor Jesús, entra en mi corazón, yo te recibo como mi Salvador. Cuando tú le dijiste al Señor, yo creo en tu nombre, creo que tu nombre Jesús significa Salvador y yo te declaro mi Salvador personal, Señor Jesús. Entonces en ese momento nosotros, aparte de recibir el parentesco con Dios, aparte de que Dios puso de sus genes en nosotros, nosotros fuimos
justificados, declarados legalmente justos ante Dios y ante todas las potestades. Aleluya. Entonces delante de Dios somos justos. Amén. Y luego a veces con la gente, ¿no? Sucede que uno le dice, es que yo soy hijo de Dios, ¿no? Y a veces la gente te dice, ay, te crees muy santito. ¿Te crees muy santito, ah? ¿Y qué le dices tú? Yo les digo, no me creo, soy. Y soy porque Dios me santificó, ¿verdad? Dios me justificó, no porque yo tenga méritos que pues me puedan hacer valer delante de Dios como su hijo. Es simplemente por la fe en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hemos sido justificados por la fe en Jesús. Justificados por la fe. Ponle. No, está bien. Justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa fe? Ponle ahí abajo fe. Y ponle Hebreos 11.1. Vamos a buscar Romanos 11.1. Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Gloria a Dios. Dice, a ver, hijo. Hebreos, ahí está. 11.1. Ok. Dice así Hebreos 11.1. Es pues la fe, o sea, esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? La fe es pues la certeza, la seguridad de lo que se espera. Tú todos los días oras a Dios en la noche y le dices, ay Dios, que mañana salga el sol, que mañana salga el sol. ¿Sí le dices a Dios? ¿Sí le dices a Dios? No. ¿Por qué? ¿Por qué no le dices a Dios que salga el sol? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque va a salir, ¿verdad? Tienes fe bueno, no sale el sol, no, es otro rollo, ¿verdad? Pero decimos así, sale el sol. Simplemente tienes la seguridad de lo que esperas. ¿Qué esperas? Que el otro día amanezca, aparezca el sol aquí en nuestra superficie, ¿no? Ajá, eso es fe. No lo hemos visto, pero no estamos preocupados por ello. La fe nos lleva a no preocuparnos, sino creer, ¿sí? Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, estar convencido de lo que no vemos, ¿sí? Desgraciadamente, y eso nos pasa a todos, a mí también, ¿sí? Nos guiamos por lo que vemos, sentimos por lo que vemos, nos entristecemos por lo que vemos, o nos enojamos por lo que vemos, ¿sí? O por lo que oímos, y muchas de las veces quiere decaer nuestra fe, amén. Pero lo que tenemos que, bueno, lo que tiene que haber en nuestro corazón es lo que está diciendo aquí, es estar convencido de lo que no vemos, amén. ¿Tú has recibido alguna vez alguna palabra de Dios? ¿Has recibido alguna palabra de Dios? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Nadie? Oh, qué caray. ¿Me vine a los mormones o dónde estoy? Así es. Algunos de nosotros, o yo puedo creer que todos alguna vez hemos recibido una palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, esa palabra nos debe de mantener en seguridad. No es que... No, pero leer la Biblia para saber. Sí, sí. Ajá. No es que esto... Dios dijo, ¿sí? No lo dijo un hombre, me lo dijo Dios, ¿sí? Dios me lo dijo a mí. Entonces yo voy a caminar en esa palabra. Les decía yo, precisamente por eso estamos estudiando este pasaje, porque les decía yo le decía a Dios, Señor, tú sabes cuántas cosas se necesitan para poder llevar tu palabra a los grupos de AA.
Y después, cuando yo me di cuenta de la grandeza del tamaño de la obra de Dios, dije, es que la obra no termina en llevarles la palabra. Después de que salen, hay que estarlos visitando. Y después de que los estamos visitando, va a haber familia que van a venir con ellos. Y a ellos también hay que predicarles el evangelio. Entonces son un montón de cosas. Como le decía un hermano, desgraciadamente muchas de esas cosas redundan en dinero, porque hay que echarle gasolina a la camioneta, hay que preparar alimentos, a veces los invitamos a comer aquí, todo eso, y le digo a Dios, Señor, eso es algo más allá de mi fuerza, de mi capacidad, de mis recursos, o de los hermanos que comparten. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, provéenos de todo lo que necesitamos, ¿sí? Y he visto hasta el día de hoy, en este día precisamente, he visto que Dios no nos ha abandonado. Él nos provee para todo lo que necesitamos. Y Él me dijo una palabra rema: ten esperanza, espera en mí. Una palabra rema es una revelación de su palabra que Dios te da en manera específica a ti. Por ejemplo, lo que les digo, a mí Dios me dijo, ten esperanza, ten esperanza. Y luego me dijo, espera en mí. Eso fue lo que me dijo. Entonces, a veces uno, aunque no quiera, se afana, ¿no? Y, ¡ay, Señor! Y la gasolina, y ahora, y para la comida, y vamos al grupo, ya no trabajamos como antes, tenemos que reducir nuestro tiempo de trabajo, Señor, y cuando vamos a visitar igual, Señor, ¿qué vamos a hacer si no trabajamos? O sea, la mente empieza a afanarse, comienza a ver lo que estamos viendo de manera natural, pero la fe es estar convencido de lo que no vemos. Entonces Dios me dijo, espera, ten esperanza. Entonces lo que hago ahora es que reposo en Él. Tú provees, Señor. Esta es tu obra, son tus hijos, ¿sí? Tú tráelos, tú encamínalos. Yo a mí nomás me queda, o nosotros nos queda, estar orando por ustedes. Amén. Intercediendo por ustedes para que Dios toque su corazón. Y reposar nosotros, creyendo que Dios, la buena obra que comenzó en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Jesús. Aleluya. Entonces, eso es la fe. Entonces, nosotros hemos sido justificados por la fe en Jesús. ¿Qué seguridad tengo en esto? ¿Qué certeza tengo en esto? ¿Qué espero? ¿Qué esperas tú por la fe en Jesús? A ver, quiero que me digan. ¿Qué esperan por la fe en Jesús? ¿Qué Él hará? ¿Él hará qué? Lo que le estamos pidiendo. ¿Qué más? A ver, díganme. Díganme algo de lo que estén seguros que están esperando a Dios, en Dios. ¿Los demás? Son todos, ¿eh? ¿Qué están esperando en Dios? ¿Cómo? Eliab dice que está esperando muchas cosas. Bueno, Gloria a Dios. Más específico, los demás. El hermano Daniel está esperando una casa. Está con la seguridad de que Dios va a proveer una casa. Amén. No le dijo dónde ni cómo, pero ya tiene. Gloria a Dios. Ok. ¿Y los demás? ¿Tienes la seguridad de que Dios te va a dar la salvación, Julio? ¿Sí? ¿Tienes la seguridad de que si ahorita te mueres te vas a ir al cielo? ¿Saben por qué dudamos de eso? Es lo que les digo, es un ejemplo práctico. Dudamos porque nuestra conciencia nos lleva a vernos a nosotros. No, pues ¿cómo estoy? No, pues lo que me falta. No, pues es que así soy. Sí, pero no, la fe en Jesús es estar seguro de lo que esperas que Él te dijo que te va a dar. Si Él te dijo que tú lo recibieras a Él y eras salvo, créelo. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán, siempre permanecerán. La palabra de Dios es firme y segura, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, cuando Él te ha dicho, tú ya eres salvo por la fe en mi nombre, recíbelo, espéralo, ten fe de que tú ya te has dado la salvación. Amén. Ahora, vamos a volver. Julio, ¿a dónde vas a ir si ahorita te mueres?
Fuerte. Al cielo. Eso. Amén. ¿Todos nos vamos a ir al cielo? ¿Todos tienen esa seguridad? ¿Si han recibido a Jesús? No, hermana. A ver, ponle el micrófono. Pues yo creo, hermano, que si Dios viniera ahorita, yo creo que no sería salva así muy seguro, porque a veces nuestra conciencia nos dice, no, pues estamos mal en esto y a veces debemos darle cuentas a Dios siempre y pedirle perdón a Dios por todas las cosas que hacemos, ¿no? Sí. Para que así pues, estemos preparados para cuando venga su venida. Amén. Sí. Gloria a Dios. Pero recuerden algo, pedimos perdón a Dios y nuestra vida está llevada en santificación, no para ser salvos, sino para formar parte de la esposa del Cordero, la iglesia vencedora, porque va a haber una iglesia vencedora y va a haber una gran muchedumbre. Esa muchedumbre es la que pues no fue fiel a Dios, no caminó en el propósito de Dios, andaba en una manera carnal, ¿sí? Pero la salvación sí es para todos. Les voy a otro versículo para que haya firmeza. Buscan por favor Juan capítulo 6. Ahorita estamos hablando de esto por lo que dijo nuestra hermana Heidi, ¿ok? Sí, Heidi, oyeron bien, ella es la que hacía las caricaturas de Heidi, ¿ok? Gloria a Dios, tenemos aquí un artista de dibujos animados. Ok, 6:40, déjenme ver. Busquen el verso 40, por favor. ¿Ya lo tenemos? Juan 6:40. Bueno, desde el 39. Vamos a leerlo desde el 37. ¿Ok? Perdón, 37 al 40. Desde el 1. Ok, dice así. 6:37. Dice: todo lo que el Padre me da, fíjense, atiendan bien estas palabras. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. ¿Ok? Entonces cualquier pecador puede acercarse al Padre por medio de Jesús. Ok, ahora, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre que envió a Jesús? Nos va a dar la respuesta en el verso 39. Pongan atención. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué es todo? Todo. En esos, ¿quién entra? Todos los que han recibido a Jesús como su Salvador. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la voluntad del Padre? El Padre le dio una orden a Jesús, ¿sí? Como luego se suben en los camiones, ¿no dicen? Vengo a venderles a ustedes este producto y este artículo, y he recibido la orden de ponerlo en sus manos en una magnífica oferta, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos que es pura mercadotecnia, pero en este caso no, es la verdad. El Padre envió a Jesús y la voluntad del Padre es esta: que todo lo que el Padre le diere, no pierda yo nada. Nadie puede ir al Hijo si no es por el Padre. Entonces, ¿quién te puso en las manos de Jesús? El Padre. Entonces, si tú estás en las manos de Jesús, ¿sí? Porque el Padre, esa es su voluntad, dice que todo el que fue entregado en las manos del Hijo no perderá nada. Y lo resucitará en el día postrero. Ahí estamos nosotros.
¿No te quedó claro? Ahí te va otro. Verso, no, sí, verso 40, perdón. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y dice todo. Él como abogado no ha perdido un caso. Aunque somos ovejas negras, pero somos ovejas. Amén. Amén. ¿Sí? Aleluya. Dice un precioso hermano, dice, eres oveja negra, pero eres oveja. ¿Ok? Claro, ya después entra el proceso de santificación, donde Dios sí saca su vara y trata con nosotros cuando somos rebelditos. ¿Ok? ¿Sí? Nos dan las patitas, nos quiebra las patitas y dice, véngase para acá, mi chamaco, ande, camínele por acá, obedezca. ¿Ok? Bueno, entonces, hermana, con estos versículos, tengo más versículos. Hermana Heidi, tengo más versículos, pero ahorita con esos, y ya después le voy a pasar otra serie de versículos para que usted se dé cuenta que se va a ir al cielo. Ya que quiera servir a Dios, es otra cosa. ¿Por qué? Acuérdense lo que les dije la semana pasada. Nosotros no hacemos buenas obras para ir al cielo. Hacemos buenas obras porque ya somos del cielo. ¿Sí? La nat ¿Sí? Sí, sino por la fe en Cristo Jesús. Entonces ahora nosotros ya tenemos la vida eterna y la salvación. Ahora, ¿quiere uno ir a más? Ahí es donde sí ya entran situaciones de acciones que tenemos que realizar, como dice la Biblia, orar, leer la Biblia, alabar a Dios, congregarnos, estar teniendo relación con su palabra, mandamientos que nos pone, que tenemos que cumplir, pero esa es otra faceta. Amén. Entonces, ahorita ya vimos entonces, por la fe en Cristo Jesús. Este es todo lo que le diera, no perderá nada. Así es. Ponle aquí seguridad de salvación con otro color. ¿Sí? Amén. Bueno, ya nos detuvimos un poquito ahí, pero vamos a continuar. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. Si somos justificados por la fe en Cristo Jesús, tenemos la seguridad de que esperamos ir al reino de los cielos. Estamos convencidos que aunque no lo vemos, estaremos juntamente con Él, porque Él fue a preparar morada para nosotros. Amén. Él dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Alguna vez aquí el hermano Víctor Hugo dio, ¿verdad? Dio un testimonio como Dios le dio un sueño donde él veía cómo esas moradas se estaban preparando para los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces esto es importante tener esta seguridad que la justificación que hemos recibido es pues por la fe en Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar nuestra lectura en Romanos capítulo 5, verso 1. Y dice así, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. ¿Tú tienes paz ahorita? ¿Hay paz en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Ven? Porque hemos sido justificados. Ahora, esta palabra paz, ¿qué significa? La palabra paz, ¿sí? En el griego es la palabra eirene, así como se oye. Eirene. Ajá, con E latina. Eirene, así es. Eirene. Ese es en el griego la palabra, ¿sí? Y esta palabra significa armonía con Dios. Como ya recibimos la justificación y ahora Dios nos ha aceptado y nos ha pronunciado justos, ahora nosotros tenemos paz. La paz es una señal de que hemos sido justificados para con Dios. ¿Sí? Justificados pues por la fe, justificados pues tenemos, por la fe tenemos paz para con Dios, ¿sí? Ahora ya nosotros tenemos armonía
con Dios. ¿Por qué quiso venir Julio? Porque no quiere perder su armonía con Dios. No quiere perder su paz, y si la perdió, quiere recuperarla y tener esa paz nuevamente. Amén. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos da paz. Bueno, en primer lugar porque nosotros venimos a adorarle, ¿verdad? A glorificarle, a darle gracias por lo que Él hace. Pero también cuando estamos en su presencia hay paz, porque ya hemos sido justificados. Entonces esta palabra lo que significa es armonía con Dios. Amén. Y es una señal, sí, no es la única, pero es una señal de que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y entonces vamos a continuar con la lectura. Dice, tenemos paz para con Dios. Y ahí lo recarga, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él. ¿Sí? Ajá. Alguien me decía, o más bien mucha gente me ha dicho, es que yo no soy mala persona, yo creo que por eso Dios me recibió como su hijo. Estás equivocado. Dios no nos recibió porque somos buenas personas. Dios nos recibió porque siendo pecadores aceptamos el sacrificio de Jesús. Aceptamos el consejo que el Espíritu Santo nos dio en nuestro corazón de que Cristo Jesús había venido a morir por nosotros. Nada más por eso. ¿Sí? Es por Jesucristo. No hay nada en nosotros bueno o agradable que Dios haya tomado para decir, ay, este está guapo, lo voy a agarrar como mi hijo. No, nada. Aunque estés feíto, aunque estemos feitos, bueno, ustedes, yo no, estén feitos, Dios los recibe como sus hijos. Amén. Aunque yo esté guapito, Dios me recibe como su hijo. Amén. ¿Mande? Así es. Parece al chavo, ¿verdad? Se queda hablando solo. Ok, bueno, gloria a Dios. Entonces continuamos con la lectura. Entonces tenemos entrada por la fe, y verso 2. ¿Por quién? Por Jesús también tenemos entrada. Pero fíjense, entrada por la fe a esta gracia. ¿Sí? Por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Por quién? Por Jesús. Por Él tenemos entrada al reino de los cielos. Por Él es que vamos a estar firmes. Por Él entramos al reino de los cielos, a la gracia de Dios, al favor de Dios. Todo es por Él. La misma Biblia lo dice, ¿no? Amén. Lo dice ahí en Tito. ¿Sí? Amén. Entonces, por esta gracia es que nosotros podemos estar firmes. ¿Recuerdan lo que siempre les he dicho? ¿Qué hay que hacer siempre, Julio, para mantenernos firmes? ¿Te acuerdas de las cosas que hablamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Ya se te olvidó? Leer la Biblia. Leer la Biblia. ¿Qué más? Orar. Orar. Le está hablando Dios. Alabar. Alabar. Gloria a Dios, está recibiendo revelación de Dios. ¿Verdad? Ahí se escuchó una voz del cielo que decía. Ok, entonces, a través de estas cosas es como la gracia de Dios viene sobre nuestra vida. ¿Sí? No es por nosotros, no es por nuestra habilidad, es por la santidad de Dios, por el sacrificio de Jesús, es que por medio de Él recibimos todo lo bueno. Aquí lo estamos viendo. Tenemos derecho a todos los privilegios que merecían los que guardaban la ley. Por Jesús, por Él. Por Él podemos estar en el Padre. No sé en la mañana quién haya pecado, ¿sí? A lo mejor cometimos algún pecado, discutimos, dijimos una mala palabra, nos levantamos enfadados, hablamos una palabra, no sé, tantas cosas que a veces suceden en la mañana. Pero hoy entramos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Por Jesús. Porque Él está en nosotros. Porque Dios recibe la alabanza por medio de Jesús. Porque si fuéramos nosotros enfrente de Dios, ¿qué pasaría? Dios no nos recibe. ¿Por qué? Porque Él no tiene relación con el pecado. Pero como Jesús ya llevó todos nuestros pecados, entonces ahora, por medio de Él, tenemos entrada al Padre. ¿Sí me entienden? Entonces nunca se sientan condenados. Si se sienten condenados por algo que hayan hecho mal, lo que tienen que hacer es acercarse a Jesús. Perdóname, Señor. Pequé, Señor. Hice esto mal. Lávame con tu sangre preciosa. Amén.
y el Señor nos lava, nos limpia y entramos directamente hacia el Padre. Siente uno paz, ¿sí? Siente uno la consolación de Dios, cómo Dios lo recibe a uno. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la fe en Jesús. Tenemos derechos como hijos de Dios, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que como tenemos derechos, borrón y cuenta nueva, vamos a darle vuelo a la hilacha. No, después vamos a ver cómo tenemos que trabajar esas partes prácticas de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la siguiente parte dice así, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 5.3, Romanos 5.3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿sí? Nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí viene la parte peliaguda del asunto con Dios, ¿sí? Dice que nos gloriamos, nos alegramos, nos gozamos, le damos gracias a Dios por las tribulaciones. ¿Sí pasa así? A veces no. A veces, ¿por qué a mí, Señor, no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está esto? ¿Sí? Pero la Biblia dice que nos gloriamos. Debemos gozarnos, debemos darle gracias a Dios por las tribulaciones. Ahora, ¿por qué? ¿Dios es masoquista? ¿Le gustará ver a la gente sufrir? Porque te quiere enseñar algo. Sí, es una de las partes. Bueno. Amén. Porque te quiere enseñar algo, dice Eliab. ¿Sí? Sí, exactamente eso. Ok, entonces, sí, una de las partes es porque Dios nos quiere enseñar algo, pero hay algo importante y fíjense en esto. Si nosotros padecemos justamente por hacer la voluntad de Dios, hay gran gloria sobre nosotros, porque no solamente nos fue dado a nosotros recibir su salvación, sino también padecer juntamente con Él, como Él padeció. ¿Él padeció injustamente? ¿Jesús? Sí, ¿verdad? Él no tenía que morir en una cruz, no tenía que haberle dado de latigazos, ¿sí? No había pecado. ¿Pero por qué padeció injustamente? Para rescatarnos a nosotros. Porque a través de ese juicio injusto, de esa injusticia que Él recibió, nosotros recibimos la justicia de Dios. ¿Sí me entienden? Sí. Él recibió todo el castigo por nuestros pecados. Él recibió todas las maldiciones de la ley para que nosotros fuésemos benditos de Dios en Él. Entonces, cuando nosotros, por causa de estar en las tribulaciones, porque estamos caminando en la voluntad de Dios, entonces ahí hay gloria, ahí hay bendición, ahí podemos dar gracias a Dios, porque estamos padeciendo como Él también padeció. ¿Sí? Amén. Entonces debemos gloriarnos en las tribulaciones. Vamos a buscar, fíjense, ponle ahí, gloriarnos en las tribulaciones, y vamos a ponerle, vamos a buscar ahí mismo en Romanos capítulo 8. Espérame. Ay, perdón. Búscame aquí, por favor, en lo que respondo a la pregunta. Aquí está en esta parte del capítulo 8. Dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo.
Ahí está es herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. A ver, ahora sí, todas sus preguntas, porque cuando me volteé, todo el mundo empezó a decir, a ver, primero, tribulación. ¿Qué es tribulación? Sufrimiento. ¿Sí? Es lo que simplemente significa, sufrimiento. Eso es tribulación. Amén. Ahora sí, Eliab. ¿Por qué del griego? Ah, buena pregunta. Porque el griego no es como no es parecido a la manera en que nosotros utilizamos nuestro idioma. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué lo vemos en el griego? Porque generalmente esta palabra, ¿qué significa? A ver, a veces no lo sabemos, ¿sí? A veces no lo sabemos. Cuando nosotros la estudiamos en el griego, vemos su significado en el griego, nos da una amplitud, nos da un mayor panorama de lo que significa esa palabra. Por ejemplo, paz. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar qué es paz? ¿Qué era paz? ¿Qué significaba paz? Generalmente cuando las cosas son sencillas, damos por sentado que ya las sabemos, ¿sí? Pero cuando vamos entonces, porque la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito en griego, cuando vamos a esas palabras, vamos a las palabras originales, vamos a tener un entendimiento mayor de lo que está hablando la Biblia. ¿Cómo podemos darnos cuenta que la Biblia es real? Mírame, una por una. Ok, entonces dijimos que necesitamos estudiar las palabras en el griego para poder tener una amplitud de entendimiento. Entonces, por ejemplo, buscamos la palabra paz, que significa eirene. Cuando vemos aquí, significa armonía con Dios. Entonces quiere decir que cuando Dios me dio paz, perdonó mis pecados, entré en armonía con Él. Ya puedo tener compañerismo con Dios. Se amplía el pensamiento, la idea. Amén. Ahora les voy a dar otro ejemplo. Otro ejemplo, salvación. La palabra salvación no significa en el original todo lo que nosotros vemos. Les voy a dar un pasaje y a veces por eso la gente dice que la salvación se pierde. Dice, si el justo con dificultad se salvará, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces cuando tú oyes esto así en manera superficial dices, ay, entonces es bien dificultoso salvarse. Híjole, no, pues tengo que echarle ganas, ¿sí? Porque pocos van a hacer lo que se salven. Pero no está hablando eso. Esa palabra en el original lo que significa es santificará. Lo que está diciendo es, si el justo con dificultad se santifica, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Sí es entendible? Cuando yo tengo el entendimiento de que no se refiere a la salvación, sino a la santificación, entonces el entendimiento cambia. Porque ya no está hablando de salvación, está hablando de santificación hacia Dios. Sí, queda comprensible, hermana Heidi, porque la veo así como que a mí se me hace que este cuate me está cuenteando. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a ver otro versículo, ya lo tenemos ahí. Romanos 8:17. Fíjese cómo dice aquí. Y si hijos, también herederos. ¿Sí? ¿Hijos de quién? De Dios. Entonces, como somos hijos, también somos herederos de Dios. Ahí lo dice, lo recalca, herederos de Dios. Ahí no hay ningún problema. Hemos heredado la paternidad de Dios. Hemos heredado sus genes. Somos hijos de Dios. Ok, pero ahora ¿qué dice? Y coherederos. ¿Qué significa coheredero? No, esa palabra en específico lo que significa es heredar con. Un copiloto, ¿qué es? Es uno que va con el piloto. ¿Qué es un coheredero? Es uno que hereda con el heredero. Entonces nosotros vamos a heredar juntamente con Cristo. ¿De qué vamos a heredar? Su reino.
Él va a dominar y va a reinar sobre todas las naciones, ¿estamos de acuerdo? Entonces nosotros vamos a heredar con Él, vamos a reinar con Él. Ah, pero hay una condicionante, fíjense, súbele tantito, dice, y coherederos con Cristo, y la condicionante es esta, si padecemos juntamente con Él. ¿Ok? ¿Te sientes mal, hijo? En tu espalda. Ok. Pásale otra silla de esas. A lo mejor en una de esas se siente mejor por la posición. Cámbiale también la silla. Perdón, una pequeña pausa porque estamos aquí atendiendo a nuestro hermano Julio que está en tribulación. Ok, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes más cómodo? ¿Sí? Ok, hijo, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, entonces continuamos. Entonces, estamos viendo aquí que debemos de gloriarnos en las tribulaciones. Amén. Ahora, ya hablamos y dijimos, y fíjense lo que dice aquí. Somos coherederos con Cristo, vamos a heredar con Él, pero es que si padecemos juntamente con Él. ¿Ok? Amén. Y eso es algo que generalmente muchos no quisiéramos, yo me incluyo. ¿Sí? Cierra la puerta porque también entra mucho aire y esa corriente hace daño. ¿Ok? Sí, mi hermana. Si es que padecemos, ¿a qué se refiere? ¿A que debemos sufrir como Él pasó las cosas aquí en la tierra? Así es. Él nos marcó una senda, ¿estamos de acuerdo? Y es buena la pregunta. Es como dijo Él, ¿no? Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Exactamente. Eso, ¿no? Y dijo, no, mujeres, ¿por qué lloran por mí? Si esto hicieron al árbol verde, ¿qué no harán con los troncos secos? ¿Sí? Si nosotros padecemos con Cristo porque estamos haciendo su voluntad, entonces en esa manera nos gloriamos. ¿Por qué? Porque vamos a heredar juntamente con Él. O sea, el sufrimiento del cristiano no es algo que nada más porque a Dios se le ocurrió que sufriéramos. No, vamos a padecer juntamente con Él para heredar juntamente con Él, para reinar juntamente con Él. ¿Sí? Sí, como dice su palabra, el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿no? Así es, pero no se refiere exactamente a la salvación, sino después vamos a ver eso, que tiene que ver con un asunto físico. Ajá, ¿ok? Bueno, pregunta, hermana, todo lo que tenga que preguntar. Si es necesario quedarnos en una pregunta hasta a las 8 de la noche, nos esperamos hasta las 8 de la noche. Amén. Sí, 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 mi hermana. El asunto es que salgan de dudas. ¿Sí? Si los hago más pelotas, pues pídanle a Dios que tenga misericordia de mí. Ok, entonces vamos a padecer juntamente con Cristo, pero esto va a tener un eterno peso de gloria, porque vamos a heredar con Cristo, y esto significa que estamos caminando como la iglesia vencedora, como la iglesia victoriosa, como la iglesia que está obedeciendo a Dios, como la iglesia que está siendo fiel a su marido. Fíjense, ahí les va un ejemplo terreno. Una historia ficticia, nada que ver con la realidad, y si parece así en alguna realidad es coincidencia. Un esposo, ¿no? Pobre, no encontraba trabajo, no tenía dinero, y su esposa llega el momento que se harta y dice, ya te voy a dejar. ¿Por qué? Porque estoy bien pobre por tu culpa y no encuentras trabajo. Sale a buscar trabajo pero no encuentra, y yo estoy pobre y mis hijos no comen. Ya mejor te voy a dejar, y encontré otro hombre que sí me ama y tiene dinero y me va a cuidar. ¿Sí? Y se va. Y de pronto a este hombre, vamos a decirlo así, la suerte le sonríe. Comienza a encontrar un buen trabajo, empieza a ganar mucho dinero, empieza a progresar materialmente, y paralelamente a eso, la mujer, su esposa que lo dejó, aquel hombre con el que se juntó, la abandonó porque encontró otra, y así como la tomó a ella,
pues la dejó y tomó otra. Y aquella mujer es despedida de aquel hombre y viene con su marido. Le dice, oye, perdóname porque me equivoqué. Sí. Ajá. No fue fiel. A pesar de las situaciones, ¿verdad? Y cada los que nos hemos casado, nos leyeron allí en el juzgado ¿cómo se llama? De Flores Magón. ¿De Flores Magón se llama? Hay una lectura que nos hacen, pero no me acuerdo cómo se llama, que dicen, estarán juntos el uno al otro en la muerte, en la vida, en lo malo, no, pues en la muerte ya no, ¿verdad? En lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la salud, ¿sí? Y te leen todo esto, ¿no? Amén. No recuerdo cómo se llama, creo que es la epístola de Flores Magón, no sé si me equivoco. Búsquenlo, investíguenlo. Entonces, pero esta mujer no fue fiel. No permaneció con su esposo. Y ella le dice, no estuviste conmigo cuando yo estuve pobre. Entonces probablemente si me vuelve a ir mal, me vas a abandonar otra vez. Y ya no la recibe. Ajá. Pero ¿qué sucede con una esposa que es fiel? Aguanta a su marido porque le está yendo mal. Las situaciones son difíciles. A veces no hay comida. Hay necesidades y no se cumplen. Pero la esposa dice, y contigo dije hasta la muerte, contigo en medio de los problemas y las situaciones difíciles, contigo en la escasez y en la abundancia, contigo en todas situaciones, estoy contigo en todas. Y de pronto le empieza a ir bien al marido. ¿Qué va a haber en el corazón de la esposa? Gozo, porque fue fiel, porque permaneció, porque no se movió por lo que su esposo le daba, sino por lo que él era, su esposo. ¿Sí me entienden? Estoy tratando de dar una analogía de lo que sucede. Si nosotros padecemos juntamente con Cristo, nos vamos a gloriar en las tribulaciones, porque un día delante de Dios va a decir, sufriste conmigo esto, permitiste la prueba, no me negaste, caminaste, fuiste fiel, ven bendito de mí y entra al gozo de tu Señor. ¿Sí? Y nos vamos a gozar, porque vamos a decir, ay sí Señor, por un momento sí pensé en renegar o maldecirte o abandonar, pero no, pensé en ti y porque te amo, te seguí, Señor. Gracias, Dios. Nos vamos a gozar grandemente. Nos vamos a gloriar en las tribulaciones. Vienen pruebas. Sí. Así es. Ahorita varios estamos pasando en tiempo de prueba. Amén. Sí. Algunos pasaron COVID. Mi mamá no dio gracias porque le dio COVID y el Señor ya la sanó en una semana. Y ya está aquí. Amén. Pero fue fiel. Ahí está. Gracias Dios porque tú me sanaste. ¿Verdad? La hermana Consuelo igual también. Allá con tribulaciones con su esposo. Se lastimó. ¿Verdad? Y padece unas situaciones difíciles. Y a veces uno diría, pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero es en el momento donde ¿sabes qué es lo que sucede? Nuestra fe es probada. ¿Sí? Ahí se va a denotar lo que es la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es la fe nuestra o nuestra fe puesta a prueba. A ver qué tanto resistimos. Hablamos la semana pasada acerca de Job. Murieron sus hijos. Perdió sus pertenencias. Se enfermó totalmente de su cuerpo. Y todavía su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Y él dijo, ¿acaso recibiremos el bien y no el mal que Dios permite? En ninguna manera. Eso es ser fiel. Tú estás bajo prueba y las situaciones están bien difíciles, pero tú dices, gloria a Dios, Señor. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, yo voy a ir al culto el domingo. A pesar de todo lo que sucede, yo te voy a seguir. A pesar de que las cosas parece que están de cabeza, voy a leer tu palabra, voy a alabar tu nombre, voy a bendecirte. Y eso es algo glorioso delante de Dios. Ajá. No vamos a ir a la iglesia, mamá. Dije, ¿y ahora qué le hago? ¿Cómo hago? Para irme, pero dije, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Pues ya fue cuando les hablé y les dije que me pidieran un carro. Así es, ¿sí? En las pruebas de las tribulaciones,
En las pruebas es en donde se ve, se denota verdaderamente qué tanto hemos avanzado, qué tanto hemos crecido en fe hacia Dios. ¿Sí? Porque cuando todo sale bien, bien padre, ¿no? Es como en los matrimonios, bien padre, ¿no? Hay para ir al cine, hay para ir a las alitas, hay para ir a la hamburguesa, hay para salir a pasear. Uy, todo bien padre, bien armonioso. Pero ¿qué sucede cuando empieza a faltar el dinero? ¿Qué sucede cuando empiezan los problemas? Y ya llegó la luz, y ya llegó el agua, y hoy nomás hay patatas para hervirlas, patatas frías, patatas fritas, digo, patatas en caldo, ¿ah? Y si no hay aceite, pues hervidas nomás. Pero ¿qué estás tú? ¿Cómo estás tú? Gloria a Dios. Y el viejito, ¿verdad? Por ahí, híjole, no hay nada, Señor. ¿Qué le dices tú? Sácate de aquí, perezoso. O le dices, no te preocupes, viejo, el Señor nos va a proveer. Dios vendrá y manifestará su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Ahí dices, mi vieja es fiel conmigo, es jalona, es entrona, no se derrite con cualquier calorcito. Amén. Gloria a Dios. ¿Y uno cómo siente? El esposo, ¿cómo siente? Bonito. ¿Cómo crees que siente Cristo cuando decimos, Señor, no importa lo que esté pasando, aquí estoy, en tu nombre te sigo, no importa lo que pase? También siente bonito, porque esa es la esposa fiel y verdadera. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito es el Señor. ¿Fallamos a veces? ¿Sí nos falla la fe? Sí. A mí a estas alturas todavía me falla. A mí a estas alturas digo, híjole, Señor, ¿sí será o no será? Sí pienso así a veces. Pero ya el Señor con su bondad viene, cuando leo su palabra, me da palabras que me levantan, me da palabras de ánimo. Síguele, no sea Milanes, síguele. ¿Sí? Bueno, en mis palabras, ¿verdad? Dios no me dice así. Pero, o sea, Dios nos anima, nos consuela, nos levanta, nos exhorta. Amén. Gloria a Dios. Entonces eso es importante. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a continuar. Ya nos alargamos un poquito. Entonces, nos gloriamos. ¿Dónde dejé ya mi Biblia? Nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos, vamos a volver a Romanos 5:1. 5, ahorita les digo el versículo. 5:3, estamos en el 5:3. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora fíjense, aquí va a empezar una disertación. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Quiénes son desesperados? Yo soy desesperado. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia que otro de los propósitos del que pueda venir tribulación a nuestra vida, aflicción, es para que esto produzca en nosotros paciencia. Ahora, ¿qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Quieren opinar algo? Que digan, no, pues yo creo que la paciencia es esto. ¿Quieren opinar? ¿Nadie? Ok. Paciencia. La palabra está media rara. La palabra es macrotumia. Macrotumia. A ver si. Bueno, entonces yo creo que ya le vamos a, ¿verdad? Ya tomaron una foto y eso en la parte de arriba para poderlo borrar. ¿Sí? A ver, la hermana va a tomar una foto. Sí, ya no cabe. Ahorita le borramos arriba y ya. Sí, mi hermana. Tómale la foto. Ajá. Está bien. ¿Ok? Entonces, ahorita estamos viendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, bórrale arriba, Liz. ¿Sí le escribes tú? ¿Sí?
Escríbele ahí Romanos 5:1 al 5. Ok, bueno. ¿Ya? Ok. Entonces, dice ahí, Romanos 5:3, 5:3 en la última parte dice que las tribulaciones producen paciencia. ¿Qué es la paciencia? Bueno, la palabra es macrotumia. Mira, aquí está. Aquí está. Mayúsculas. Ajá. TH. Macrotumia con K y TH. Macrotumia. Esa es la palabra en el griego. ¿Qué significa esta palabra? Firmeza. Macrodumia, así es. Ajá, está bien así. Macrodumia. Esta palabra paciencia significa firmeza. Ajá. Entonces, la tribulación produce firmeza. ¿Qué otra situación es? ¿Qué otro significado tiene paciencia? Constancia. La tribulación también produce constancia. Sí. Y la tribulación, la palabra paciencia también significa resistencia. ¿Sí? Ya te va quedando más claro, ¿no? Lo vas relacionando con la palabra y te das cuenta, entonces cuando yo estoy sufriendo por causa de la voluntad de Dios, esto produce en mí firmeza, constancia, resistencia. ¿Sí? Y ahorita te voy a dar otro concepto de esto. Ok, ahora vamos a apuntar otra definición, Liz. Ahí bórrale abajo. Bórrale ahí, eso. ¿No se borró? Híjole, un trapito mojado por ahí. Ahí está un trapito. No, es con agua. Ahí está un trapito más, hay que mojarlo. Una puntita. Más bien un buen extremo. ¿Sí? Ahora les voy a dar otro concepto. Bueno, se los voy a leer y ahorita que lo apunte Liz. Es la cualidad de resistir con firmeza, con la confianza de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias. Eso significa paciencia. La cualidad de resistir con firmeza, con la confianza de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias. Ahorita lo van a apuntar. Espérame tantito, deja que... Ya, Ruth, Mari, nada más hacer una puntita, hija. Espérame, ahorita lo... Es la cualidad de resistir con firmeza, coma. Ya sí, mija. Dame. A ver, sí, ya limpié. Vamos a hacer eso. Es la cualidad de resistir con firmeza, coma, con la confianza de la expectación de un fin deseado. Está medio rebuscado, pero ahorita se los voy a explicar, ¿ok? Es la cualidad de resistir con firmeza, con la confianza de una expectación de un fin deseado. Ajá. A pesar de las dificultades, de un fin deseado. A pesar de las dificultades, del desánimo deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo
y de las circunstancias. Y le vamos a poner un versículo. ¿Me lo buscas ahorita, Isaac? ¿Dónde está Isaac? Ay, se me perdió. Busca por favor el versículo donde dice, Dios no nos dará una prueba más allá de la que podamos resistir, y juntamente con la prueba la salida. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a explicarlo. Entonces ya vimos que paciencia es firmeza, constancia, resistencia. Pero en un término, en una noción más amplia, es la cualidad de resistir con firmeza. ¿Qué es resistir con firmeza? Estás resistiendo, pero estás firme. ¿Sí? Está viniendo una situación difícil, pero tú estás firme. Estás firme. ¿En dónde? En tu mente, en tu convicción por la fe en Cristo Jesús, estás firme. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te hace estar firme? Tienes la expectación de un fin deseado. ¿Cuál es ese fin deseado? La prueba va a terminar. Dios no me dará una prueba más allá de la que pueda yo resistir. Y juntamente con la prueba me dará la salida. Eso es paciencia. Por decirlo así, en resumidas cuentas, después de la tormenta viene la calma. Pero tú estás en ese fin deseando, estás resistiendo, pero sabes que Dios en un momento determinado va a terminar con esa situación de prueba. Va a terminar la prueba. Y Dios también está en tu mente, que Dios no te dará una prueba más allá de la que vas a resistir. Es que no resisto. Si Dios dijo que esa prueba la vas a resistir, la vas a resistir. ¿Sí me entienden? Dios permitió que el diablo te esté tocando, Dios te permitió que las circunstancias estén en tu contra, no importa, yo tengo paciencia porque estoy firme esperando que esto termine. Con firmeza, con fe en Dios, ¿sí? A pesar de las dificultades, el desánimo y las circunstancias. ¿Qué esperas? ¿Que Dios te transforme? Tienes que resistir firme, esperando que Dios venga a la respuesta de Él para que todas esas circunstancias cambien. Lo que he aprendido también es que si no aprendiste la prueba, Dios te regresa a la misma para que otra vez. ¿Sí? Sí, varias veces. Sí, hasta que uno pasa la situación de la prueba. Amén. Pero cuando estamos nosotros, entonces nosotros estamos gloriándonos en las tribulaciones, y entonces sabemos que la tribulación va a traer paciencia a nuestra vida. Es eso, va a traer una situación de resistencia, de constancia, ¿sí? Esto lo dijo un hermano, no lo dije yo. Dice, le hablé al pastor, a la familia, ¿qué pasó? Los esperamos en el culto, ¿qué sucedió? Es que se enfermó mi hija, mi niña. ¿Cuántos años tiene su niña? 24. Tiene un resfriado. Y por eso no fuimos a la iglesia. Pues que todos son enfermeros, son doctores. ¿O la van a curar o qué? ¿Sí me entienden? Es que no fuimos porque se descompuso el coche. Es que no fuimos porque no había dinero. Es que, o sea, todo eso habla de nuestra vida y es normal, es natural, ¿sí? Yo ahorita lo digo así humorísticamente, pero sucede a todos, ¿sí? Cuando esas situaciones de prueba vienen sobre tu vida, es el momento de manifestar precisamente lo que estamos hablando, la fidelidad de Dios. Gloriarnos en las tribulaciones, ¿sí? En lo que estamos padeciendo, gloriarnos, darle gloria y gracias a Dios y estar firmes en paciencia, ¿sí? Padre, súpleme. Si el lugar es muy lejos, bueno, pues está bien, súpleme para el camión, Señor. Si el lugar no está muy lejos, Padre, pues en tu nombre nos vamos a ir caminando, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, en esa expectativa lo que uno va a aprender es paciencia. ¿Qué va a suceder? No importa lo que venga, tú vas a estar esperando firme, vas a estar resistiendo
con firmeza. Amén. Gloria a Dios. Vas a estar ahí firme, vas a ser constante, vas a ser fuerte, vas a ser resistente. Amén. Voy a platicar una historia de tragedia. Bueno, triste para que se pongan a llorar un poquito. Una vez estamos yendo a una iglesia llamada Manada Pequeña y no tenía más que para los camiones de ida. Y esto es hasta allá por la villa. No es en la villa, es allá por la villa. Si no decir, no, el hermano Humberto iba a la villa. No, por la villa. Así es, por el Metro Misterios. Pero solamente tenía para el camión. Y dije, Señor, en tu nombre yo me voy con mi familia. Nada más para el camión, Llegando allá, vimos un hermano, no andábamos buscando a nadie, pues estábamos esperando a que abrieran. Y estaba un hermano y nos dijo, ¿no se echan un taquito? Pues dije, Señor, ¿eres tú? Sí, hermano. Órale, pidan. Sí. Y a mis chamacos donde quiera siempre los han querido. Órale, acércate, Isaco, van, pidan. Gloria a Dios, el Señor nos suplió el desayuno. Entramos al culto, nos gozamos, alabamos a Dios, he terminado todo, vámonos. Y dije, Señor, en ti espero. No tengo para el camión. Y les dije a mis hijos, prepárense, porque nos vamos a ir caminando. Desde allá por la villa hasta acá Tizapán. Y me fui por un lugar, porque también iba mi cuñado, y me fui por un lugar para que no me encontrara. Decía, me da pena. Pero por el lugar que me fui, se fue mi cuñado con su camioneta. Y me dice, ¿qué olijín? Vámonos. Ni siquiera me preguntó, ¿te vas a ir? Vámonos, súbanse. Y nos subimos. Y nos trajo el Señor hasta acá. Y luego antes de eso íbamos caminando y me dice mi hija, Mari, no lo puedo olvidar, me dice, papá, tengo hambre. Le digo, ay, hija, ponte a orar a Dios. Y se puso a orar. Íbamos caminando y iba orando. Cuando nos subimos a la camioneta, me dice mi hija, papá, el Señor ya me quitó el hambre. Y yo me quedé así. Esta iba llorando. Porque dije, Señor, eres fiel. Nadie sabía lo que estábamos pasando. Pero tú fuiste proveyendo cada una de las cosas. ¿Sí me entiendes? La tribulación produce paciencia, resistencia. ¿Para qué? Para que aprendamos a que no cualquier circunstancia o situación en la vida nos derrumbe, nos haga renunciar o nos haga resistir. No, ya no vale la pena. ¿Para qué? Si estoy sufriendo y Dios no me ayuda y no sé dónde está Dios. No, tú aprendes que hay que gloriarse en las tribulaciones. Gózate, alégrate en el Señor. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos sufriendo como Cristo padeció. No solamente se nos ha dado la gloria de gozarnos juntamente en su presencia y tener la salvación, sino también nos ha dado el privilegio de sufrir por causa de Él. Y eso, otra cosa que va a producir es paciencia. Y en esa paciencia vamos a aprender a ser resistentes, constantes, firmes, que no cualquier cosa nos derrumbe. Amén. ¿Sí? ¿Sí me comprendes? Ahora te lo voy a poner en un sentido práctico. ¿Por qué sería necesario esto? ¿Sí? Ahí te va. Viene una persona nueva a la iglesia, ¿no? Al templo. Y entonces tú estás pasando por tribulaciones y estás bien afligido. Y de pronto se le ocurre al pastor decirte, háblale a esta persona de Cristo. Y tú vas y le empiezas a hablar de Cristo, pero de pronto tu depresión y tu tristeza y tu dolor y tu tribulación es tan grande para ti que en lugar de hablarle de Cristo y hablarle con gozo, con alegría, empiezas a contarle, no, es que si usted supiera cómo estoy sufriendo. ¿Qué crees que va a pensar aquella persona? Uf. ¿Y así me va a ayudar a mí? Casi la otra le dice, no, venga, voy a orar por usted, hermano. Luego me habla de Cristo. ¿Sí me comprendes en una situación práctica? No, porque tú cuando te estás gloriando en las tribulaciones, tienes el ánimo de Dios, estás gozándote en medio de la tribulación. ¿Para qué? Para decirle a otro, ¿sabes qué me está pasando esto?
déjame decirte, a mí también me está pasando esto, pero el Señor es mi Salvador, el Señor es mi esperanza, el Señor es mi consuelo. Anímate, Dios te va a ayudar. Ay, ¿verdad? Pero tú te estás gloriando en medio de las tribulaciones, estás resistiendo con firmeza aquello que viene sobre tu vida, y de esa manera tú puedes consolar a otros en la misma consolación que Dios te está consolando a ti. Porque si no, entonces ¿qué caso tendría? Si estamos nosotros todos chatitos y todos dolientes. La semana pasada, ¿verdad? Oímos el testimonio de la hermana Nacheli. ¿Qué decía ella? Yo creí en mi egoísmo y en mi, ¿cómo dijo? En mí, o sea, en mi egocentrismo, que yo estaba sufriendo. Pero cuando empecé a escuchar a las demás personas, mis compañeros de trabajo, cómo estaban sufriendo, y nos contó, ¿verdad? Como bueno, ya lo hablamos hermana en Cristo, porque les está hablando de Cristo, están recibiendo a Cristo. Tenía cáncer su hijo. Otra muchacha que su mamá la golpeó hasta casi, y no la siguió golpeando porque la señora se cansó y la corría. Otros que sus hijos le decían maldiciones a sus padres, y dice, eso no me pasa a mí. Y estoy viendo mi tristeza y me estoy regodeando en mi dolor y no sabiendo que otros están sufriendo más que yo. ¿Cómo puedes ir a hablarles a otros de la gloria y de la magnificencia y la bendición de Dios si tú no estás experimentando eso a través de las tribulaciones? Porque es fácil dar consejo y es fácil hablar a otros cuando uno no sufre, pero cuando está sufriendo, ahí es donde entonces tu corazón va a ser firme y va a aprender paciencia y va a aprender resistencia, y entonces va a ser levantado para que tú ayudes a otros con la gracia que Dios te da a ti. Sí. Va acorde con lo que estás diciendo. Ustedes saben, yo trabajo en el grupo con gente discapacitada, con gente muy enferma, gente con parálisis cerebral, gente amputada, gente que Pégate el micrófono. que no se vale por sí misma, que se le tiene que dar de comer en su boca, gente que por años ha estado postrada en una cama y no puede ni siquiera comer por sí misma. Entonces, como dice Humberto, si yo fuera con una situación en mi corazón así y Dios no estuviera conmigo, ¿qué le podría yo decir a estas personas? En ellas les digo, en Cristo hay esperanza, a pesar de que tu cuerpo físico no te responde y tú sufres en tu interior como persona, Dios puede hacer una obra milagrosa Amén. en tu vida. Amén. Sí. En el grupo les hemos contado lo que pasamos nosotros, las tribulaciones que pasamos. ¿Por qué? Para que sepan que también nosotros estamos padeciendo. Porque a veces malamente, como la gente no conoce lo que uno está padeciendo, piensa que uno no sufre, piensa que uno tiene todo suplido, piensa que uno está pues en la gloria. Ah, pues sí, pues el pastor, pues él tiene dinero, él no sufre nada, tiene todo lo que necesita, pues por eso no nos comprende. No, pero cuando tú le haces partícipe comentando para que Dios sea glorificado y conozcan que todos estamos padeciendo, entonces Dios es glorificado. Y entonces ellos pueden entender que tú estás pasando por una situación similar o peor, pero que estás con paciencia, estás aprendiendo resistencia, estás aprendiendo firmeza, estás siendo constante a pesar de todas las situaciones. Eso anima el corazón de otros. Porque entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Si está pasando todo eso, ¿cómo es que se ve tranquilo? Como si no pasara nada. Pues es Dios operando paciencia a través de las tribulaciones. ¿Sí me comprenden? Amén. Ahora sí vamos entendiendo por qué razón a veces, y no es todo, hay muchas cosas que vamos a aprender a través de las tribulaciones, pero según lo que ahorita vemos es esto. Por eso dice que hay que gloriarnos en las tribulaciones, cuando es conforme a la voluntad de Dios. Porque si estamos teniendo tribulaciones por causa de nuestros errores, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y voltear a Dios para que lo opere, que aún en esas circunstancias Dios también está interviniendo, porque Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. ¿Ya qué horas son? 2:20, ya. Yo creo que ya. Ok, entonces espero que esto haya servido para nosotros, para darnos un concepto más amplio de todas las cosas que estamos pasando, sucediendo y que tiene que venir a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces,